las implicaciones legales de lo que significa este porte de armas, ¿cuáles son? Se ha discutido poco al respecto. Sí, es importante puntualizar que esta normativa surge a propósito de un decreto, esta reciente normativa, del decreto 707, emitido desde la función ejecutiva, sustentada como motivación sobre la base de un esfuerzo que despliega el gobierno nacional para mitigar el tema de la delincuencia organizada y delincuencia común que se ha incrementado en los últimos días, en los últimos tiempos. Y esto es importante resaltarlo porque, si bien es cierto, todos coincidimos con esa lucha contra la delincuencia, especialmente los ciudadanos de bien, y hemos determinado que sobre esa base el mismo decreto determina la necesidad de los ciudadanos de contar con herramientas para su uso de defensa personal. Obviamente, estas herramientas orientadas a las armas. Y en este sentido debemos establecer de que el Código Orgánico Integral Penal puntualiza en el marco normativo la legítima defensa con presupuestos concretos para que los ciudadanos podamos defendernos, es decir, intervenir antes de que el Estado procesalmente pueda dar una respuesta judicial penal. Se necesita que exista una agresión que sea actual, una agresión que sea ilegítima, que exista una proporcionalidad del medio utilizado para la respuesta y que evidentemente no exista una provocación suficiente. Esta legítima defensa de las personas, de los ciudadanos, puede ser respecto de sí mismos o de terceros. Esto dice nuestra legislación. En este marco, entonces, es importante establecer de que lo que aporta el decreto, si bien es cierto, tiene muy buen propósito, no es nada nuevo. Se establece que esta posibilidad de autorización para portar armas de uso civil se entrega a destinatarios concretos, que son las personas naturales y personas jurídicas. A estas personas jurídicas, me parece resaltar como aspecto importante, como aspecto positivo, es que se fortalece a las organizaciones de seguridad. Y esto en el marco, además, de lo que determina el COESCOP como parte de la colaboración a las entidades complementarias. ¿Qué es esto? Que las organizaciones de seguridad como personas jurídicas, además contarán en este fortalecimiento para usar armas, la colaboración directa con la policía, la colaboración directa con los entes de seguridad para poder establecer un mejor recurso en torno a la comunicación, especialmente a la comunicación de delitos. Pero en cuanto a la tenencia y porte, es importante aclarar a la ciudadanía qué es tenencia, qué es porte. La tenencia es el permiso para contar con armas otorgadas con autorización, por cierto, en un lugar determinado. Vale decir, en un ejemplo simple, tener armas en la casa, o en el local de trabajo. Y portar armas es llevarlas consigo en un lugar de alcance inmediato. Es decir, lo que nosotros vemos cuando una persona tiene la pistola o el revólver en el cinto, lo lleva consigo. Esto es tenencia y porte. Pero, Marianela y queridos ciudadanos, la tenencia y porte en nuestro país ni siquiera nace a propósito de una normativa que regula el Código Orgánico Integral Penal, no. Nosotros tenemos desde 1980 la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Es una denominación bastante larga para lo que denominamos comúnmente como Ley de Armas. En esta ley ya se reconocía desde 1980 y que además está vigente hasta la actualidad, justamente los conceptos de tenencia, de porte y principalmente la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de los entes de seguridad. Es decir, lo que aporta este decreto no es nada nuevo en la medida que se autoriza a las personas naturales, como indiqué antes, a los ciudadanos comunes y corrientes y también a las personas jurídicas a tener o aportar armas siempre y cuando cuenten con autorización. No se permite a través de esta normativa tener armas o portar armas sin autorización, que tal vez eso es lo que la ciudadanía está confundiendo. Se debe contar con autorización, cumpliendo obviamente requisitos específicos. ¿Cuáles son estos requisitos específicos? Entre otros, que la persona sea mayor de 25 años de edad, que cumpla con parámetros de pruebas psicológicas, obviamente deben ser muy rigurosas para determinar que este sujeto no puede reaccionar de manera instintiva o fácil frente a una provocación.
tener destrezas en el uso de manejo de armas, que seguramente ya lo comentaron ustedes en la entrevista anterior, no haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos, es decir, no ser un delincuente, no registrar antecedentes de violencia en el núcleo familiar, y tampoco tener problemas con temas de toxicología, etcétera, es decir, vinculado al asunto de drogas. Esto ya... Doctor, pero esto ya existía, es decir, no es nada nuevo, más bien el anuncio del presidente es como que motiva ese, ahí tienen un elemento, una herramienta, no es que estamos, porque se utiliza, o sea, se utiliza el término de autorización de uso para civiles, pero bajo la misma normativa es como azorarle a la comunidad y decirle, existe la norma, úsela. Efectivamente, el discurso político debemos separarlo desde el discurso jurídico, y fundamentalmente el análisis que realizo aquí es desde el punto de vista académico, como catedrático de Derecho Penal. Esta legislación nosotros ya la hemos tenido, estoy indicando inclusive varias décadas con vigencia en el Ecuador. Con el Código Orgánico Integral Penal, lo que hicimos nosotros, la legislación vigente en el ámbito penal, es evidentemente del delito de tenencia y porte de armas sin autorización del integral penal, tener con autorización. El que cuente con la autorización respectiva otorgada en los parámetros que hemos establecido, pues no tiene ningún problema para portar o tener armas, no cometería ningún delito, incluso antes de este pronunciamiento del Ejecutivo. En este momento debemos recordar que este delito de tenencia y porte de armas es un delito de peligro, no es un delito de resultado. ¿Qué significa? Que es un delito que pone en riesgo latente, efectivamente, la posibilidad de que se puedan cometer otros delitos. Y en este punto sí quiero ser muy claro, porque el bien jurídico que se custodia, lo que nosotros estamos estableciendo en la tutela penal a través de este delito de tenencia y porte de armas, es fundamentalmente la seguridad y el buen vivir. Si los ciudadanos se encuentran armados, vale decir, aquí nosotros debemos establecer un razonamiento lógico. El ciudadano armado debe contar con registro, como una matrícula de un vehículo, que además tiene fecha de caducidad. Esta fecha de caducidad se determina específicamente en el marco de lo que establece nuestra legislación en un tiempo específico, 2 y 5 años, para personas naturales y para personas jurídicas. Pero en la práctica, Marianela y ciudadanos, usted cuando está caminando por la calle y ve un ciudadano armado, usted no va a saber si ese ciudadano tiene o no permiso, si ese ciudadano es un ciudadano de bien, de los buenos, o es un ciudadano delincuente, de los malos. Usted ingresa a un restaurante, Marianela, y usted ve un montón de gente ahí sentada en las mesas, y todos ellos armados. Te pregunto, ¿tú te sentarías a comer en ese restaurante? ¿Tú irías con tu familia a este restaurante y dirías, estoy segura, aquí no me va a pasar nada? Lo primero que vas a hacer es darte la vuelta y te vas a otro lado, un lugar donde te sientas segura, porque en la primera balacera que se dé en ese lugar, posiblemente inclusive tengas una bala gratuita. Entonces, es un problema en la práctica determinar específicamente quién es el que usa esa arma de fuego, por esta imposibilidad de detectarla, salvo que exista un registro, un requerimiento de los documentos respectivos de autorización, que además ya se lo ha venido haciendo los controles respectivos. Ahora, otro punto importante es establecer qué pasa si es que esta arma registrada del ciudadano que tiene la autorización respectiva se le pierde o le roban. Por último, el mismo delincuente cuando lo asalta, no solamente le va a robar el celular, también le roba el arma, porque el delincuente viene ya decidido a todo. Y sobre la base de eso, le roba también el arma con la que supuestamente tenía que defenderse. El ciudadano tiene el arma, pero se encuentra tan nervioso que no puede reaccionar, no responde. Está en un estrés traumático en el mismo momento y no responde. Le lleva el arma. ¿Qué pasaría si es que se olvidó de reportar que le sustrajeron el arma ese día? Y ese delincuente con el arma que se robó va y mata a otras personas y deja el arma en el lugar donde mató a esas otras personas. En ese momento específico, lo que va a pasar es que el primer sospechoso de ese asesinato será la persona que legalmente obtuvo su permiso de portar armas, pero efectivamente se le sustrajeron en un delito anterior. Esto pasa como, por ejemplo,
cuando se sustraen los vehículos para cometer robos, ¿no? Roban con el vehículo que sustrajeron y dejan el vehículo en el lugar. Entonces, la policía inmediatamente encuentra el vehículo y ubica a la persona que es el propietario del vehículo. En ese marco se da esta situación. Como te digo, desde el punto de vista jurídico no aporta mucho. Lo único positivo que veo desde mi punto de vista académico es el tema del fortalecimiento de las entidades de seguridad privada, obviamente reguladas con autorización. Doctor, aquí me viene una inquietud. Obviamente el uso o el porte del arma tiene el objetivo que sea una herramienta disuasiva, pero llega el momento en que tengo que sacarle, tengo que defenderme. Y por esas cosas de la vida disparo contra el delincuente o contra el agresor. ¿Cómo identifica? Porque obviamente la persona dirá, fue en defensa propia, pero en muchos de los casos se ha dado que hasta la propia Policía Nacional no ha salido bien parada con el uso de las armas en contra de delincuentes. Es decir, ¿cuál es el marco jurídico que nos ampara a los ciudadanos de bien para defendernos el día de mañana si es que tengo obligatoriamente que utilizar esa arma? El tema gira alrededor de la respuesta, y la respuesta se da sobre la base de la legítima defensa, que, como dije, tiene 3 requisitos: que exista una agresión, que ésta sea actual e ilegítima. Esto significa que tenga que reaccionar en ese mismo momento. No me pueden agredir o el sujeto tratar de robarme, yo tratar de regresar después de varias horas, buscarlo al sujeto y reaccionar. Eso no es legítima defensa. Tiene que ser actual. Tiene que ser ilegítima. Es decir, no tengo por qué soportarla. La legítima defensa surge a propósito de una necesidad de que el ciudadano se defienda en ese momento para precautelar su vida o su integridad, y que el Estado no pueda llegar a tiempo para defenderlo. Por eso la ley le da esta posibilidad, pero cumpliendo requisitos. Lo segundo es la proporcionalidad. Esto no es matemático, no es 1 por 1, no es un revólver por revólver, no es una pistola por pistola, sino lo justo y necesario para responder a esa agresión. Es decir, no puede haber un exceso. Si en vez de dispararle una vez, que era lo suficiente para repeler esa agresión, le disparo 20 veces porque estaba indignado, en este caso hay un exceso de legítima defensa que ya no constituye un eximente sino un delito. Es decir, el ciudadano sí tendrá que responder por esa muerte. Y lo otro es que yo no lo provoque para matarlo, no lo provoque para reaccionar. Esto es lo que se debe cumplir. Ahora, el talón de Aquiles, que es al que tú te refieres, que inclusive ha pasado con varios elementos policiales que han reaccionado efectivamente con justo derecho frente a los delincuentes y que han sido procesados, inclusive algunos han sido condenados por tribunales de justicia, es que la legítima defensa no se presume. La legítima defensa debes probarla. Debe justificarse en un proceso. Vale decir, el ciudadano va a ser procesado, el ciudadano de bien, el que reacciona con su arma registrada, etcétera, y efectivamente lo que hizo fue dispararle al sujeto que le estaba atacando. En este momento el ciudadano va a ser procesado porque tiene que justificar la legítima defensa. La legítima defensa no se presume. ¿Qué tiene que justificar? Los presupuestos anteriores que he referido. ¿En qué momento procesal los justifica? Pues si es que en una investigación previa llevada a cabo de manera diligente se logra justificar en el menor tiempo posible, digamos que terminaría en ese momento. Pero si se trata de una flagrancia y se da inicio al proceso, posiblemente inclusive se otorgue una prisión preventiva en contra de esa persona, ese ciudadano que se defendió, hasta que justifique todo esto, que tiene permiso, que lo único que hizo fue reaccionar ante una agresión ilegítima y que disparó lo suficiente para poder defenderse. Esto es que fue proporcional y nunca lo probó. Le estaba comiendo en un restaurante y vieron a atacar. Esta es la situación. Entonces, los ciudadanos se ven enfrentados entre la espada y la pared. Puedo tener armas, sí puedo tener armas con permiso regulado, con requisitos, pero cuando reacciono, tengo que conocer cómo reaccionar. Y mira que inclusive personas entrenadas para manipular armas, vale decir, la policía, los militares, han tenido problemas al momento, jurídicamente, por cierto, al momento de reaccionar y dar una respuesta frente a la delincuencia. No se diga una persona común y corriente que primero no está acostumbrada a utilizar armas, que no es como en las películas que vemos que disparan y ya está, cualquier persona dispara. No, el arma de fuego hay que saberla manejar. Y luego es el tema específico de la respuesta que da el sistema de justicia frente a su actuación. Es decir, se ve expuesto. Claro,
cuando tengo que defenderme o tengo que defender a mi familia, o es la vida del delincuente o la mía, y no importa que me procesen, pero he defendido mi vida, he defendido a mi familia. Prefiero 1000 veces estar procesado y estar vivo a estar muerto y no haberme defendido. Entonces, este es el dilema al que nos enfrentamos hoy, que como te digo, es importante resaltar el esfuerzo, nadie lo niega, todos coinciden, pero jurídicamente no se ha dado nada nuevo. Es lo mismo que tenemos en nuestra. Y en todo caso, ha habido denuncias de varios sectores, el sector ganadero, camaronero, que es muy difícil y cuesta arriba el poder obtener este documento. Estaremos pendientes de qué es lo que viene. ¿Habrá alguna reglamentación, algún cambio adicional en la normativa para poder acceder a este autorización? ¿Bajo qué parámetros? Que se esclarezcan un poco más. En todo caso, hay voces a favor y en contra de la iniciativa.